A nombre del Grupo Planeta les doy la más cordial bienvenida y les agradezco su presencia aquí. Como todos saben, en el 2015, Paola Ugaz y Pedro Salinas publicaron un desgarrador libro lleno de denuncias, mitad monjes y mitad soldados, que reveló una serie de abusos cometidos por el sodalicio de Vida Cristiana. Hoy, 2021, hasta ahora las víctimas siguen impunes y siguen esperando justicia. Es por eso este evento que nos reúne hoy, al que hemos denominado 50 Sodalicio, medio siglo de impunidad y abusos. Queremos agradecer al Virrey, a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a la Mula por la transmisión. Vamos a empezar con un primer diálogo entre José Ugaz y Pedro Salinas y posteriormente estará José Enrique Escardó con Paola Ugaz. Por favor, recibámoslos con fuerte aplausos. Gracias. Bueno, el burro por delante, empiezo yo, antes de cederle el turno a José Ugaz. Feliz 8, como dicen en el Sodalicio. Un día como hoy deberíamos evocar la muerte de John Lennon, pero algunos nos acordamos de otras cosas como esta, porque lo que está cumpliendo el Sodalicium son 50 años, ¿no? Medio siglo de impunidad, para ponerla así en cortito. Yo, para comenzar, quería agradecer en primer término y de todas las formas posibles a las víctimas y sobrevivientes del sodalicium. Y acá no estamos hablando ya solamente de exsodalites que han pasado por una cultura de abuso institucional, sino también de ex-siervas y de ex-fraternas, porque Figari no solamente fundó al Sodalicium Christiane Vitae o Sodalicio de Vida Cristiana, tiene otras fundaciones, las Siervas del Plan de Dios, que son unas monjitas, y la fraternidad, no sé qué cosa, de la reconciliación, llamadas exfraternas. Y también existe el movimiento de vida cristiana, que no lo fundó Figari, sino lo fundó su número 2, Germán Doig, otro pederasta, ¿no? Si las víctimas y sobrevivientes no hubiesen hablado, nada se habría sabido, y el Sodalicium probablemente seguiría actuando con la impunidad de toda la vida. Por eso, tanto para Pao como para mí, nuestro agradecimiento eterno a quienes denunciaron al Sodalicium y a José Enrique Escardó, quien fue el primer denunciante en el año 2000. En segundo término, quiero agradecerle a José Ugaz, cuyo estudio Benítez, Vargas y Ugaz actuó pro bono junto con 5 exsodalites denunciantes, entre los que está José Enrique Escardó, yo, los hermanos López de Romaña, Martín y Vicente y Óscar Osterling. Si no hubiese sido por la intervención de José Ugaz, el caso Sodalicium lo más probable es que hubiese languidecido en el año 2016. ¿No? Con Pau incluso estimamos al principio, mira, sí, esto va a ser fuerte dependiendo de la coyuntura, porque tú sabes, en el Perú pasa cualquier cosa, pasa de todo, y una noticia tapa la otra. Y claro, como hubo un acompañamiento por parte de algunos medios de comunicación en ese momento muy importantes, entonces el caso adquirió una relevancia que la tenía, creo, y ha perdurado en el tiempo gracias a este proceso que se inició contra Luis Fernando Figari y otras personas que participaron de la cultura de abuso y que lo niegan, por cierto, que son encubridores y, por cierto, todavía lo niegan, como si Figari hubiese actuado solo y el Sodalicium se hubiese construido así, como por arte de magia, de un momento para otro, ¿no? Y los otros recién se enteraron por la prensa de los abusos. ¿No? Una cosa pues imposible de creer, pero eso es lo que ellos afirman, literalmente.
de cara al público dicen una cosa y hacia adentro la realidad yo creo que sigue siendo muy similar a la que se vivía hasta hace muy poco, ¿no? Algunas cosas cosméticas, por supuesto que han cambiado, como cambiaron en el caso de los Legionarios de Cristo en México. Pero yo creo que en la esencia, el ADN de Figari sigue impregnado en todas sus fundaciones. Sodalicium, Siervas del Plan de Dios, Fraternas, MBC o Movimiento de Vida Cristiana. Porque, ¿qué ha pasado con el caso Sodalicium desde que se filtró la noticia de la doble vida de Germán Doig el 1 de febrero del año 2011 y ese mismo año, en septiembre, en el diario que dirigía Juan Carlos Tafur, Diario 16, salió la primera denuncia de abusos sexuales perpetrados por Figari con un subalterno suyo, ¿no? Un discípulo suyo, un aconsejado espiritual suyo. Y en el 2015, claro, ya vino pues la bombita del libro de Mitad Monjes, Mitad Soldados, con los testimonios, y todo lo que se fue destapando después, porque nosotros sabíamos que estábamos tocando, que estamos abriendo una caja de Pandora, que apenas estamos divisando la punta del iceberg, y wow, o sea, tremendo iceberg el que había delante, y tremendas cosas que salieron de la caja de Pandora, ¿no? Pero lo cierto es que en los hechos, en la práctica, pocas cosas han ocurrido con el caso Sodalicio. En el ámbito eclesiástico, ¿qué ha pasado con el caso Sodalicio? Nada. Hubo una sanción, entre comillas, contra Luis Fernando Figari, que solamente leerla producía arcadas, ¿no? Porque a Figari no se le expulsó del sodalicio. Luis Fernando Figari sigue siendo sodalite, sigue siendo miembro de la organización. En consecuencia, la ligazón no se ha roto. Es más, el sodalicium lo mantiene a Figari, ¿no? Y hay gente que hace de enlace con Figari y la institución. Entonces, tenemos en el ámbito eclesiástico esa suerte de sanción que supone en los hechos un exilio dorado en Roma, ¿no? Y una sanción además donde a las víctimas sexuales de Figari, que eran 3, el Vaticano las llama cómplices. Cómplices. Cuando esas 3 víctimas fueron abusadas cuando fueron menores de edad, reclutados cuando tenían 13, 14 años en el Colegio Santa María. Entonces, ¿esa es la justicia divina? ¿Esa es la justicia eclesiástica? Y ya lo peor es, este lunes, el Papa Francisco acaba de hacer un viaje pues a Grecia y a Chipre, ¿no? Y para variar, en el avión, porque el Papa Francisco dice muchas cosas en sus encíclicas, en sus edictos motu proprio, en sus cartas, en sus homilías, pero donde se le va la lengua y dice las cosas de verdad, es en el avión, es en los aviones, es alucinante. Lo hizo cuando vino al Perú y Chile y todo lo que tenía que decir sobre el sodalicio, que no dijo en Lima, lo dijo en el avión. Todo lo que tenía que decir sobre las víctimas de Caradima, no lo dijo en Santiago, lo dijo en el avión. Y miren lo que acabo de descubrirle a Panchito, que ya me estaba cayendo bien porque algunas cosas, algunos gestos tuvo importantes, pero uy, no miren que no le he traído. Acá está. Hace poco, para los que siguen este tipo de cosas, le cayeron a un arzobispo, al arzobispo de París, nada menos, lo han hecho renunciar por acoso sexual a la secretaria, ¿no? ¿Qué tienen ustedes por acoso sexual? Supongo que lo mismo que yo entiendo por acoso sexual, ¿no? Algo grave. Bueno, según el Papa, hasta que ahí se me cayó Francisco,
Como les digo, yo ya había cambiado mi percepción sobre Francisco, otra vez se está revirtiendo esa percepción. Según el Papa, ese acoso sexual no fue acoso sexual, fueron pequeños masajes y caricias. Y que los pecados de la carne, ahora resulta que no son los más graves, hay otros. Bueno, y después le sacan en cara al Papa el último informe de una comisión independiente impulsada por la Conferencia Episcopal de Francia sobre los abusos sexuales cometidos en Francia durante los últimos 70 años. Algo que ya se ha hecho en otros países. En Australia había una comisión real, por ejemplo, que ha... No, Pachuca, tú me corregirás, que ha investigado casos en instituciones educativas, y las instituciones educativas católicas fueron las que peor paradas salieron. Y en un par de países más, ya conferencias episcopales están motivando que comisiones independientes, conformadas por laicos y laicas, sean las que investiguen los abusos sexuales y no sean los propios, religiosos católicos. Bueno, el Papa dice, cuando se hacen estos estudios, hay que estar atentos a las interpretaciones realizadas en un arco de tiempo tan largo, ¿no? Son 70 años, o sea, no estamos hablando de 700 años. Hay riesgo de confundir, dice Francisco, el modo de afrontar un problema 70 años antes. Una situación histórica debe interpretarse con la hermenéutica de la época, no con la nuestra. La esclavitud, por ejemplo, dice, los abusos de hace 100 años, no 70, los manda más atrás, nos parecen una brutalidad. El mundo era otro, dice el Papa, había otra hermenéutica, o sea, había otra interpretación de las cosas. En el caso de la Iglesia se encubría, dice, era una cosa que pasaba en las familias, en los barrios, y hoy decimos que eso no funciona, pero hay que interpretar con la hermenéutica de cada época. ¿Esto cómo lo puede tomar una víctima de un abuso sexual de hace, ya, no 70 años, hace 50 años, hace 30 años, como es el caso de las víctimas del sodalicio? Como que la hermenéutica entonces era otra, la interpretación de la situación era distinta. Bueno, eso es lo que nos quiere decir ahora el Papa, que después de lo de Chile, yo creo que enderezó el camino, tuvo varios gestos importantes, pero si este es su discurso del día lunes pasado, de esta semana, yo creo que estamos otra vez revirtiendo la pequeña trocha que estaba abriendo la Iglesia bajo su pontificado. ¿Qué pasó en el ámbito judicial? José Ugaz se los va a contar en unos segundos, o pocos minutos. Hasta el momento ha sido una suerte de calvario, ¿no?, en el que han pasado muchas cosas, y lo más sorprendente es que, José se lo va a explicar, pero el caso podría cerrarse dentro de muy poco. Con lo cual, si se cierra el caso sodalicio, chao, justicia humana. Si ya no hay justicia divina, tampoco habrá justicia humana. Y en el ámbito político, lamentablemente, el informe elaborado por la comisión que presidió el congresista Alberto de Belaúnde, que es para sacarse el sombrero, se quedó encarpetado. Porque la gente del Fujimorismo y Renovación Popular y todas las facciones conservadoras del Congreso dijeron, no, esto no es prioridad, esto no es lo más importante, pues, ¿no? La prioridad siempre es vacarse al presidente de turno. Esa es la prioridad. Y nada, finalmente, si no es por la labor de la prensa que ha acompañado de alguna manera la investigación, yo creo que poco o nada se habría conseguido. Si nosotros en el 2015, en ese momento, meterse con la Iglesia todavía era un tema tabú, y si no hubiese sido porque tuvimos la suerte, no voy a decir que fue la providencia, porque quien les habla es un agnóstico, pero cayó del cielo, ¿no?, la película Spotlight,
Entonces, eso hizo que el caso de Boston del año 2002 se reactualizara y comenzara a motivar a muchas personas que fueron abusadas por representantes de la iglesia para hablar. Yo solamente quiero terminar con una frase que vi en la serie de Chernobyl, donde el protagonista dice: la verdad siempre está ahí, la veamos o no. A la verdad le da igual lo que queramos, le da igual nuestro gobierno, nuestra ideología, nuestra religión. La verdad esperará eternamente. Y aun cuando existan instituciones negacionistas o apañadoras como el Sodalicium, que no se quiere deshacer de sus cómplices y encubridores, eso, aunque no les guste, aunque no quieran que ocurra, va a ocurrir en algún momento. Muchas gracias y los dejo con José Ugaz. Muy buenas noches. Yo, antes de entrar a la descripción legal, que voy a tratar de hacer muy esquemática para no aburrir con tecnicismos, lo que implica una serie de movidas políticas que podrían bordear la impunidad, aunque con algunos notables desempeños de fiscales, diría yo, a estas alturas también en el lado positivo. Quería empezar señalando que yo soy un testigo circunstancial de muchos de los hechos que hoy están alrededor del Sodalicium, porque yo soy exalumno del Colegio Santa María de esos años y por lo tanto vi muy de cerca lo que ocurrió en el colegio, que es donde se fundó esta institución, porque precisamente Figari llegó como profesor y llegó con algunos otros personajes. Yo soy de la promoción 34, llegaron a la promoción de un hermano mío 2 años mayor que yo, y a la promoción 32. Y en esa promoción, que además se caracterizaba por tener un conjunto de líderes notables, era una promoción muy destacada por la cantidad de liderazgo que había ahí, es donde el Sodalicium sacó a los miembros más conspicuos de la organización en esos tiempos. Y ocurre que Figari no llega solo al colegio, él llega con un personaje, Sergio Tapia, que fue mi profesor de geografía, Gonzalo Villegas, que también codictaba con Tapia, y alguna otra persona. Tapia fue mi profesor, mientras que Figari nunca pudo entrar a mi promoción porque fuimos felizmente blindados. Yo pensé que habíamos estado totalmente blindados por nuestro asesor de promoción. Tapia sí entró a nuestra promoción. Y de hecho ha sido la única persona que me ha pegado en la vida. Yo cada vez que hablo del Sodalicium y recuerdo cuando voy a la fiscalía, eso me insufla un poquito de la cólera necesaria para poder empujar el expediente, porque es la única persona que en mi vida me ha pegado. Y cuando ellos entran a la promoción 32, de donde sale Eguren, hoy día obispo de Piura, Lucho Capelletti, que después salió de la organización, los hermanos Garró, Emilio y no recuerdo el otro, Germán Doig, por supuesto, en fin, todos eran miembros de esa promoción, que venía siendo promovida por un religioso del colegio que era Julio Corazao. Y se produce un conflicto muy fuerte, llegan ellos a capturar al sacerdote que en ese momento acaba de llegar de Estados Unidos, el cura Heiby, que le decían Chisito, y entonces se funda el Sodalicio. Y por lo tanto he podido ver el proceso de algunos de estos personajes a quienes yo conocía, solamente eran 2 años mayores que yo, de cómo fueron entrando, muchos saliendo, porque también hay muchos que luego se salieron de la organización y se han convertido en algunos testigos importantes de qué es lo que ocurrió en esos tiempos. Pero ese proceso transformativo bajo el gorro de ser una institución católica, claramente para nosotros ya en esos tiempos revelaba en la realidad una circunstancia muy distinta, que era la que expresaban Figari, Tapia y otros. Por eso cuando hace algunos años Paola y Pedro publican su libro, yo por supuesto lo compré de inmediato, empecé a revisar esta historia que me resultaba muy cercana y encuentro estos testimonios muy duros. Como les digo, en el convencimiento y la tranquilidad de que en mi promoción
nadie había pasado por el sodalicio. Y cuando decidimos participar en la defensa legal de las víctimas, a los pocos días recibí una llamada telefónica de un compañero mío del colegio que no veía desde hace años y me dice: he visto en las noticias que estás participando en este caso. ¿Has leído el libro? Entonces le dije: sí, lo acabo de terminar. Bueno, me dijo, yo soy Santiago. Y Santiago es el único caso de violación documentada que tiene el libro de Figari directamente agrediendo a una persona de mi promoción, a un amigo de mi colegio, cuyo testimonio además ha sido desgarrador, porque en ese momento, bueno, él me revela todos los problemas que tiene hasta la fecha para poder sostener una familia en términos heroicos con todas las perturbaciones que esto le significa, lo difícil que ha sido su desarrollo, etc. Y creo que Santiago, de alguna manera, representa probablemente el lado más violento del accionar del sodalicio, aunque hay algunos muertos en su haber, que es un tema que tendremos que procesar pronto, pero esta agresión a Santiago, como está además descrita con toda claridad en el libro, probablemente es la más feroz que está en la narrativa que se ha escrito sobre el sodalicio hasta la fecha. Entonces, bueno, a raíz de que uno de los jóvenes abogados que trabajaba conmigo, a su vez era compañero de dos hermanos víctimas, él trae el tema a las reuniones que tenemos semanalmente y dice: yo quisiera proponer que hagamos, que participemos en esta defensa, y así se decidió por unanimidad. Empezamos a participar en el caso y de pronto nos encontramos con el primer obstáculo, como suele ocurrir en los casos de violencia sexual en la que se involucra a menores o adolescentes. Las denuncias aparecen normalmente muchos años después, porque hay todo un proceso psicológico de desarrollo, incluso físico, que hace que después de 15, 20, 25 años, lo hemos visto en los casos de Chile, de México, es una constante. Y cuando ya hay la capacidad de procesar y denunciar los hechos, los códigos penales dicen que esos delitos ya prescribieron, porque hay estas reglas que dicen que si uno no investiga un caso antes de tal plazo, entonces ya caduca la acción penal y no se puede investigar. Pero bueno, el libro de Paola y Pedro fue de tal impacto que la Fiscalía de oficio decidió abrir una investigación por delitos sexuales y claro, rápidamente se dieron cuenta que estaban todos prescritos y ese caso se archivó. Y entonces ese era el primer reto que teníamos nosotros: cómo avanzar en una investigación penal con un archivamiento previo en el que dice todo lo sexual ha prescrito. Y ahí es que empezamos a hacer un poco de ejercicio y gimnasia jurídico-penal y llegamos a la conclusión de que podíamos entrar por una vía distinta, un poco más creativa, sin muchos antecedentes en el país, que era el tema emocional y psicológico que había detrás de toda esta violencia institucionalizada que el sodalicio me había venido desarrollando a lo largo de este tiempo. Y entonces avanzamos con una denuncia que tenía fundamentalmente dos pilares. Aquí han habido lesiones graves. El Código Penal peruano no distingue lesiones físicas de lesiones mentales. Por lo tanto, por ejemplo, toda violación sexual concurre con un delito de lesiones graves mentales, porque el nivel de disrupción emocional y psicológica que eso produce. Alguna vez escuché a alguna psicoanalista diciendo que probablemente las agresiones sexuales son de los pocos traumas normalmente irreversibles. Pero claramente hay una lesión mental y entonces decidimos afincar una pierna de la denuncia, una pata de la denuncia en el delito de lesiones graves mentales. Y la segunda, que era más atractiva todavía, interpretación que queríamos hacer del Código Penal, era la del secuestro, porque el secuestro no solamente tiene una penalidad mucho más larga, lo que nos da más tiempo para investigar, sino que además, si se produce una condena, no permite beneficios penitenciarios como los otros delitos.
Y tradicionalmente en el Perú se ha entendido que el secuestro es el secuestro físico, es decir, subir a alguien contra su voluntad a un vehículo, llevarlo, encerrarlo en una casa y tenerlo ahí mientras se cobra algún tipo de recompensa. El MRTA hacía incluso sótanos y tenía por meses, incluso años, a personas capturadas ahí, y claramente eso es un secuestro. El caso más relevante de secuestro en los últimos tiempos es el de Gorriti, ¿no?, que mereció una condena de la Corte Suprema cuando fue extraído de su casa, llevado y detenido por algunos días por orden de Montesinos. Bueno, aquí no había eso. Es más, las víctimas nos comentaban que ellos podían entrar y salir, no con plena libertad, pero con ciertas autorizaciones. Algunos incluso viajaban al extranjero. Entonces nosotros sabíamos que hablar de secuestro en esas condiciones iba a ser una circunstancia un poco compleja. Pero felizmente el Código Penal peruano también es generoso en ese sentido, es amplio, y la doctrina, por lo menos la más avanzada en algunos países europeos, establece que si el bien jurídico que se viola con el delito de secuestro, es decir, el valor que se afecta, es la libertad de la persona humana, esa libertad se funda en lo que se denomina el libre albedrío, la capacidad de poder decidir qué quiero hacer. Y si esa capacidad claramente se puede eliminar con una restricción física, es decir, echándole llave a alguien, enmarrocándolo, amarrándolo a una cama, también es cierto que el libre albedrío puede ser eliminado, no solamente restringido, sino eliminado a través de un proceso sistemático de trabajo y manipulación emocional y psicológica, al punto en que una persona, estando sin ninguna atadura, ninguna cerradura, dice: yo quiero irme de acá, pero no puedo. Porque si me voy, y lo hemos escuchado, me voy a ir al infierno, voy a ser un traidor de la institución, mi familia me va... Es decir, les habían metido durante años tantos reflejos negativos frente a esa posibilidad que había la imposibilidad de realizarla. Algunos, como vamos a escuchar seguramente luego, tuvieron esa ruptura y escaparon. En algún momento la cosa era tan fuerte que tuvieron que escapar, no tenían la posibilidad. En La Jaula de Oro, el autor cuenta cómo tuvo este proceso complejísimo para llegar finalmente a tomar valor durante meses e ir donde la persona que ejercía autoridad sobre él en el sodalicio y decirle: me quiero ir. Pero era tal el nivel de restricción de su libre albedrío que le dijo: no, tómate tu tiempo, vamos a ver. Y lo tuvo meses más en ese proceso desgastante, absolutamente devastador, diría yo, deteriorante de su propia psicología, hasta que, y uno va leyendo realmente con estupefacción cómo Martín empieza a sufrir este proceso de deterioro personal hasta un punto en que ya era la locura o efectivamente aceptar la ruptura. Entonces pudimos construir una figura de secuestro de esa perspectiva y presentamos la denuncia por lesiones graves, por secuestro y también obviamente por el hecho de que se trataba de una asociación ilícita donde la tesis principal es: el Sodalicium es una institución que se crea bajo un ropaje religioso, pero paralelamente la cúpula, los miembros de la cúpula, estaban actuando en un concierto criminal, en un acuerdo doloso, intencional, que no estaba obviamente en los estatutos de la institución, pero que pasaba por prácticas sistemáticas, metodologías, una doctrina absurda, diría yo, creada por Figari, que todos seguían al pie de la letra. Entonces corrían dos realidades paralelas, ¿no? La de el ropaje institucional que los llevaba al Vaticano, el que presentaban a los padres de familia para que se sientan tranquilos que sus hijos estén ahí, pero por dentro habían todos los horrores que ya hemos conocido y leído en todo lo que se ha escrito sobre la institución. Esa asociación tenía las características de lo que nuestra ley llama una asociación ilícita para delinquir. Entró la denuncia con esas características, cae en la fiscalía una doctora Peralta, que probablemente lo más impactante cuando fuimos a reunirnos con ella la primera vez es que tenía un cuadro del Sagrado Corazón detrás de ella, lo cual nos dio una mala sensación inicial, y luego nos enteramos que tenía una hermana monja, y realmente fue una fiscal que hizo un trabajo
pobre, por decirlo menos, yo diría complaciente con el Sodalicium, sino es que llegó a algún tipo de acuerdo con ellos y después de un tiempo decidió que aquí no había ningún tipo de delito y archivó la investigación. Las investigaciones penales en el Perú, en el nuevo modelo que tenemos, tienen varias etapas y una investigación de asociación ilícita, es decir, crimen organizado, puede tener una duración en su etapa de investigación hasta de 72 meses, 6 años. Este caso ya lleva 4 años y algunos meses más, y seguimos en la primera etapa, la etapa de investigación preliminar, ni siquiera hemos pasado la investigación preparatoria. Y esto porque, bueno, se han sucedido casos como el de esta doctora Peralta, apelamos de esa decisión, subió felizmente a un fiscal superior el doctor Frank Almanza, a quien creo que hay que mencionar positivamente, y luego de revisar nuestros argumentos, finalmente ordenó que se reabriera la investigación y que pasara a otra fiscalía. Esto, por cierto, en una situación en la que la pugna entre abogados era una pugna feroz. Ellos tenían 6 o 7 abogados, algunos renombrados, bastante bien preparados en su mayoría, y que por supuesto nos miraban con desprecio y se burlaban de la teoría del secuestro. Hemos tenido que estar en audiencias donde se han reído públicamente de nuestros postulados en esta materia, hasta que finalmente la Fiscalía acoge, después de ir y venir varias veces el expediente, de nuestra tesis, y hoy tenemos una investigación por secuestro, por lesiones graves y por asociación ilícita para delinquir. A lo largo de 4 años, finalmente la carpeta fiscal decantó en una Fiscalía de Crimen Organizado. Eso fue una excelente decisión del Ministerio Público en manos de un fiscal de apellido Castañeda, una persona cuya integridad a nosotros no nos deja ninguna duda y creo que ha venido demostrando a lo largo de este tiempo que efectivamente está comprometido con la búsqueda de la verdad. Yo no estoy diciendo que vaya finalmente a darnos la razón, pero la forma como ha venido conduciendo la investigación indica que está haciendo un trabajo serio. Ya se han tomado las declaraciones de muchas víctimas, hemos asistido a testimonios realmente conmovedores de jóvenes o personas adultas de 40 y tantos años llorando ante el fiscal, explicando por qué hoy día tienen tratamiento psiquiátrico, no pueden alternar socialmente, no pueden tener pareja, no pueden conseguir trabajo. Es decir, cómo vidas han sido destruidas como consecuencia de este paso o este tiempo. Claro, son personas que han vivido 15, 12, 20 años en esta institución y que por lo tanto no pueden recuperarse todavía de este impacto negativo en sus vidas. Tal vez lo más resaltante para que tengan una idea cómo funciona un sistema penal deshumanizado y con muchas áreas en las que pululan profesionales de muy baja competencia, sea el tema de las pericias psiquiátricas que nosotros pedimos a la Fiscalía que se actúen. Nosotros por nuestro lado recurrimos a 2 profesionales distinguidísimos de Lima, psiquiatras, uno psiquiatra, el otro psicoanalista, que evaluaron a las víctimas y su conclusión contundente es que padecían de estrés postraumático y describen las consecuencias de todo lo que eso ha venido generando en estas personas. Pero la ley dice que las pericias tienen que hacerse por peritos oficiales y son psicólogos, en este caso no hubo psiquiatras, sino psicólogos de la Fiscalía de Medicina Forense que evaluaron a nuestros representados. Y luego de hacerles algunas entrevistas con una metodología que no sirve para detectar estrés postraumático ni lesiones de la naturaleza que nosotros estábamos solicitando, les hacen el examen del dibujito de la persona humana, no recuerdo ahorita los nombres de los test, pero son test que nuestros peritos han declarado de manera radical que no sirven para ese tipo de evaluaciones. Y llega a la conclusión de que ninguno ha sido víctima de violencia de ningún tipo. Y que lo que pasa es que son hijos de padres divorciados y que eso genera en todo hijo de un padre divorciado, así fue, ¿no? Pedro estaba furioso porque a él le tocó 2 entrevistas, creo, salió dando un portón por no pegarle al psicólogo. Que además, no sé si quieres contar, pues no sé si quieres contar ahí esto para meditar. No, a ver, lo que suelo comentar cuando, que la verdad que es uno de los momentos más indignantes de todo este proceso,
es que uno se siente revictimizado cuando se siente maltratado por este par, ¿no? Que era un psicólogo y en el cuarto del costado una psicóloga. El psicólogo te atendía con la puerta abierta, ¿no es cierto? Y llegaban los alumnos de la universidad: profe, este jueves va a haber examen, y se metían, y tú estabas supuestamente haciendo pues los test y respondiendo a preguntas delicadas, ¿no? Eso para resumir, digamos, pero, o sea, esa sensación de, oye, ¿no puedes atender a tus alumnos en otro momento? ¿No? O sea, un poquito de respeto, o sea, y uno se pone a pensar, ¿y cómo es cuando viene una mujer que ha sido agredida físicamente por el esposo con una plancha en la cabeza? O sea, siguen viniendo estos patas: profe, ¿ya tomó? ¿Cuándo es el próximo examen? O sea, y luego fue ya la peor, que fue con la mujer esta, digamos, el episodio más sensible para mí es la ruptura que se produce con mi padre como consecuencia de todo un proceso de manipulación que ejerce el propio Figari conmigo, ¿no? Violando e interceptando la correspondencia entre mi padre y yo. Y cuando llegamos a ese punto, que siempre ha sido un tema súper sensible para mí hasta el día de hoy, y comienzo a hablar, la otra voltea para no sé dónde y comienza, bueno, y me cambió el tema. Y ahí es cuando digo, a ver, un momentito, doctora. O sea, estoy viniendo además a este sitio al costado de Polvos Azules, ¿no es cierto? En una especie de sótano, para hablar con usted sobre uno de los temas más sensibles y traumáticos en mi existencia, y me lo aborda de esa manera. O sea, si usted me pregunta, yo le voy a responder. Si usted me pregunta, me tiene que escuchar. Pero no me viene a citar a este sitio, donde ya además ya he pasado por el otro, para que me maltraten una vez más con este tema. Y bueno, y le dije algo más, ¿no? Bueno, lo cierto es que los exámenes, los informes escritos de los psicólogos dicen algo así como: hemos visto a 4 jóvenes articulados, uno de ellos tiene un trabajo destacado, ha escrito un libro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué víctimas estamos hablando? Esa fue más o menos la conclusión de los psicólogos. Había que remontar eso, ¿no? Nuestros peritajes, claro, eran peritajes de parte por psicólogos y un psiquiatra muy destacados, técnicamente impecables, pero eran de parte. Entonces eso también en su momento fue complicado. Logramos el concurso de un profesor destacado, penalista español, que había tenido algún caso antes parecido a este y que graciosamente nos hizo un informe buenísimo, importantísimo desde el punto de vista jurídico, sosteniendo la tesis del secuestro. Y en fin, han habido una serie de avances en los últimos tiempos, después de 3 años prácticamente de subidas y bajadas de la carpeta, y creo que con el fiscal Castañeda estábamos avanzando a un ritmo importante que a nosotros nos hace prever un resultado favorable, hasta que de pronto, cuando empiezan a aparecer nuevos testimonios favorables a las víctimas y los abogados se dan cuenta de que se les está complicando este panorama que ellos veían así un poco con desprecio, ¿no? ¿Cómo van a ir a hablar acá de un secuestro si ellos se iban a Colombia, algunos viajaban, otros, etcétera, etcétera? Se dan cuenta que la cancha se está inclinando en su contra y entonces deciden hacer un cómputo matemático rarísimo y dicen: ya se les acabó el plazo de la investigación preliminar. Y empiezan a contar desde una fecha que es cuando empezó la primera investigación que se archivó por delitos sexuales, que no es la investigación en la que estamos ahora, es otra. Cuando el fiscal no les da la razón y el juez de primera instancia hace una cosa intermedia, apelan y van a una corte aquí en Lima y sorprendentemente para nosotros el fiscal superior dice: el Sodalicium tiene razón, y hace esta matemática extraña, la convalida y la sala por unanimidad le ha dado la razón al fiscal, es decir, han ordenado al fiscal Castañeda que tiene que terminar la investigación preliminar. Esto, que en sí mismo es grave, lo que significa es que ahora, a contramarcha, el fiscal va a tener que producir una opinión. Esa opinión es:
¿Tengo suficiente como para pasar a la investigación preparatoria? La respuesta mía obviamente es de sobra. Pero hubiera sido mejor tener los 6 meses que nosotros en nuestro cómputo tenemos que nos faltan para poder terminar con algunos testimonios importantes que ya estaban en curso. Entonces, en este momento estamos en esa situación, el fiscal va a tener que emitir un pronunciamiento que nosotros confiamos en que va a ser positivo. Si no fuera positivo, se archivaría la investigación, tendríamos que volver a apelar y empezar todo un proceso, con lo cual seguramente nos tomaría un año más que se aclare este incidente, y de lo contrario pasaríamos seguramente en los primeros meses del próximo año a la segunda etapa, que es ya un proceso propiamente dicho, ya no una investigación preliminar, que tendrá los plazos que establece la ley, que esperamos que por lo menos sean los primeros 36 meses que el Código establece. Esa es la situación actual. Yo creo que, digamos, no es el escenario ideal, pero estamos con lo actuado hasta el momento en un escenario bastante claro de, la ley dice que para poder avanzar a una etapa de investigación preparatoria hay que superar la sospecha inicial, y ya eso ya lo superamos hace rato. Entonces, confío en que esta segunda etapa será de una mayor profundidad en las investigaciones para avanzar hacia el juicio final. Y en ese sentido, bueno, evidentemente nada de esto hubiera ocurrido, diría yo, sin la persistencia. Pedro ha agradecido a las víctimas, sin duda, es a los primeros a los que hay que agradecer, pero también es verdad que no es usual en este país nuestro ver periodistas que persistan en un tema y estén, no sé hace cuántos años ya, uno abre, todo lo que lee Pedro Salinas en algún momento tiene que ver con el sodalicio. Y Paola Ugaz lo mismo. Y en ese sentido ha habido también un equipo de jóvenes abogados, está Raiz aquí, Héctor Gadea, Camilo Clavijo, que han ido formando parte de este equipo que hasta ahora nos ha llevado hasta donde estamos y que, como repito, confío en que arribará a buen puerto, espero, en un tiempo razonable. Bien, según el esquema diseñado por la editorial Planeta y por Paola Ugaz, ¿no?, hay un momento para preguntas antes de que se sienten acá la propia Pao y José Enrique Escardó. Si alguien tiene inquietud, interrogante, curiosidad, acá estamos. ¿Quién tiene una pregunta? ¿Qué tal? Y gracias a Paco Sansiviro del Virrey ¿Qué por tal? acogernos. Sí, es que nos pudieras comentar un poco más sobre Piura, sobre el caso, ¿se ha ido a Piura, algo acerca de Piura? Más o menos hoy día les he escuchado en La Mula, que estaba hablando sobre, pues, seguro, un caso así, más o menos, si nos pudiera sondar. Sí, hoy precisamente hemos tenido una reunión muy importante, pero toda esta etapa es muy reservada porque va a ser parte de los siguientes pasos que tomaremos en adelante, pero Piura es un eje central, así como en su momento fueron algunos colegios de Lima. En Piura está Eguren, que es el primer obispo del Sodalicium, uno de los primeros sacerdotes, exalumno del Santa María, de esa promoción a la que me he referido, y ha tenido a lo largo de estos años una serie de conflictos poco santos, por decirlo menos, y ante los cuestionamientos que ha sufrido es quien ha reaccionado con mayor agresividad, denunciando a Pedro, a Paola, a Llovera, en fin. Está en el radar y estamos trabajando en eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas noches. Yo quería saber, bueno, la posición en sí del cardenal, en este caso actual, si tiene algún tipo de expresión a esto que ha ocurrido, algún acercamiento, ¿lo podrían detallar? ¿Es el caso? Castillo, si ha tenido algún tipo de expresión, si ha habido algún acercamiento con él. A ver, sí, con el arzobispo Castillo nos hemos reunido. A ver, con la Iglesia Católica hemos tenido
por intervención del nuncio apostólico Nicola Girasoli, una reunión en el local, en la sede principal de la Conferencia Episcopal, que queda en la avenida Estados Unidos, en Jesús María. Ahí nos reunimos con el presidente de la Conferencia Episcopal, que era Monseñor Cabrejos, y 4 o 5 obispos más que eran los de la directiva, ¿no? Y ahí nos reunimos cerca de 20, 25 exodálites, no solamente de los que estábamos en Lima, sino que habían muchos que entraron por Zoom desde diferentes sitios del Perú y fuera del Perú. Esa fue la primera vez que nos reunimos con la iglesia después de no sé cuánto tiempo de que se había salido la denuncia. Y fue una reunión en la que se acordó escribir una carta en conjunto dirigida al Santo Padre Francisco, firmada por obispos y víctimas del sodalicio, de maltratos físicos, psicológicos. En esa reunión habían casos de servidumbre moderna, gente que había sido esclava de Figari, no esclavos sexuales, esclavos, ¿no? Que estaban a disponibilidad absoluta, 24/7, y para cualquier capricho y antojo de Figari. Cosa que sabían, por supuesto, José Antonio Eguren, Jaime Bertel, toda la cúpula del Sodalicium, que ahora dicen que nunca vieron nada de eso. Y habían, por supuesto, una cosa que a mí me sorprendió, porque habían personas que yo he sido sodalite en los años primitivos, digamos, cuando el Sodalicium era en blanco y negro, ¿no? Y había mucha gente que yo no conocía, que estaba presente en esa reunión. Y a mí lo que me sorprendió fue cómo se iban presentando, ¿no? Hola, soy fulano de tal, víctima sexual de Germán Doig. Hola, soy fulano de tal, víctima sexual de Jeffrey Daniels. Y yo dije, wow, qué fuerte. O sea, gente que no aparece, que no registramos, Pau y yo, digamos, al momento de lectura del libro, ¿no? Y luego, bueno, por supuesto que con Cipriani cero, tuvo ninguna aproximación, al contrario, nos retaba a Pau y a mí desde RPP, ¿cómo se llama? Para decir tontería y media, que además a las víctimas sexuales particularmente les afectaba mucho lo que decía Cipriani. Y cuando entra el arzobispo Carlos Castillo, sí hay un giro en el trato con las víctimas del sodalicio. En primer término, toma contacto con Pau y conmigo para ver cómo se propiciaba una reunión con él que se produce en un local del Arzobispado de Lima. Y él sí ha tenido, digamos, gestos también, hasta el momento, efectistas, porque no se han traducido en resultados tangibles. O sea, una cosa que podría haber hecho, creo, es sacarlos de la jurisdicción de Lima, anularlos, ¿no es cierto? Ellos tienen parroquia en Camacho. Podrían quitarles la parroquia. O sea, y que se queden pues en el resto del país. Pero él podría hacer eso, no lo ha hecho, ¿no? Él podría haber empujado más la cuestión. O sea, ojo que no quiero ser desagradecido, ¿ya? Porque, o sea, si no hubiese sido por la intervención del arzobispo Carlos Castillo, a mí Eguren, que me llevó a Piura a litigar, que era su terreno y que para mí era territorio comanche, y aún así fui, bueno, en muy poco tiempo me condenó, en primera instancia, su jueza, ¿no? Y su abogado, que además es abogado de las empresas que tiene el Sodalicium o vinculadas al Sodalicium en Piura. No, el poder que tiene la iglesia en Piura es tremendo, es tremendo. Si a nosotros nos sorprendió el despacho de la fiscal María del Pilar Peralta, imagínate lo que es entrar a la Corte de Justicia, al Palacio de Justicia de Piura. Entras y a la derecha hay una capilla gigante. Ya no es el cuadro del Señor de los Milagros, ¿cómo se llama? Del Sagrado Corazón, el rosario que estaba ahí en la maceta.
que nosotros miramos hoy, mira, de los archivarios palanca colgaban rosarios, o sea, caían en las estampitas, ¿no? Esa fiscal era alucinante, pero ya te das cuenta que el poder de la iglesia en Piura era, wow, dijimos aquí va a ser peor que al otro lado, y efectivamente así fue. Tan es así que el día que no era la lectura de sentencia, no me acuerdo, Pau estaba ahí, pero hubo una cosa rara, o sea, no me tenía que dar la sentencia ese día o algo así, y lo hace, ¿no? Sorprendiéndonos a todos. El primero, por supuesto, fui yo, ¿no? Me acuerdo en la mano de Pau hasta ahora, así que me apretujaba el hombro y decía, oye, ¿qué te pasa? Corre. Sí. Y nada, fue indignante, ¿no? Es que sientes la manipulación, el poder, lo sientes el poder así, digamos, como la canción de Gieco, ¿no? Un monstruo grande y pisa fuerte, o sea, y no puedes hacer nada, absolutamente nada. Y si no hubiese sido por la presión del arzobispo de Lima, Carlos Castillo, y la conferencia episcopal, que fueron, quizás no todos los obispos, probablemente el de Arequipa no firmó la carta de la conferencia episcopal, probablemente el que en ese momento era arzobispo del Callao y ahora misteriosamente ya no está, ¿sabe Dios por qué razones? Tampoco firmó, pero el resto firmó y Eguren tuvo que recular y dar marcha atrás. Pero lo que dice José, o sea, hay cosas pues ahí en Piura que efectivamente son raras, ¿no? Volviendo a Monseñor Castillo, yo sí puedo dar fe también. Él ha llamado espontáneamente, me ha llamado en más de una oportunidad a preguntarme cuál es la situación, enterarse del caso. De hecho, las conversaciones con él fueron tan abiertas que motivó que decidiéramos presentar una nueva denuncia canónica. Hay una segunda denuncia, porque la primera desapareció, no sabemos en qué instancias, camino al Vaticano hace mucho tiempo. Y esta segunda denuncia canónica se ha presentado, y ahí probablemente lo más importante, este tema sí creo que vale la pena mencionarlo, es que estamos pidiendo que se saque al sodalicium, que la Iglesia Católica de Lima saque al sodalicium de la cobertura del concordato. ¿Qué cosa es el concordato? El concordato es un tratado entre el Estado del Vaticano y el Estado del Perú, por el cual algunas instituciones de la Iglesia Católica, que están en una lista especial que hace la Iglesia, no pagan impuestos. Y ahora que hemos abierto toda la vena económica de las estructuras defraudatorias y delincuenciales del sodalicium, resulta pues cuando menos ridículo que una institución acusada de pederastia, de defraudación tributaria, de secuestro, encima reciba el beneficio del Estado peruano de decirle no me paguen impuestos, para que se sigan haciendo más millonarios. Ese pedido está ahí. Hace 2 días, Monseñor Castillo ha tuiteado, o en una homilía creo que lo ha dicho, Una homilía. específicamente sobre el tema del concordato, lo que... La que tuitea es Pau. Ah, ya. Bueno, pero se ha pronunciado sobre el tema del concordato diciendo que el sodalicium manipula el concordato y ensucia la imagen de la Iglesia. Eso en manos de un arzobispo no es poca cosa y esperemos que tome dinámica en el corto plazo. Bueno, el tiempo nos está ganando. Muchas gracias a ambos. Vamos a invitar a la mesa a Paolo Ugaz y a José Enrique Escardó. Les damos la bienvenida con fuertes palmas. Bueno, nada, muchas gracias por su presencia. Hace 21 años, cuando denuncié por primera vez al sodalicio, no me hubiera imaginado que podía decir en un lugar
la palabra sodalicio y que todos supieran de qué estaba hablando. Voy a, obviamente, explicar algunas cosas, pero tenemos una periodista acá que es experta en entrevistar. Yo también soy periodista, soy experto en entrevistar, pero no tanto como ella. Así que pregúntame lo que quieras, Paola, y comenzamos. Gracias, buenas noches a todos por estar aquí. Solo quería hacer una pequeña introducción antes de empezar con las preguntas a José Enrique Escardó, que es la primera vez que tengo el honor de entrevistar. Es el primer denunciante del caso Sodalicio, que lo hizo en el año 2000. Y bueno, yo solo quería destacar que estamos en una librería, gracias Paco Sanseviero por tenernos acá, una librería donde se rinde honor al conocimiento. Y quiero recordar que un libro, Mitad monjes, mitad soldados, publicado el 2015 sobre una organización llamada Sodalicio, destapó una caja de Pandora que nosotros como periodistas no teníamos idea de lo que se estaba destapando. Y nos zambulló a mí y a Pedro Salinas en una mezcla de 3 películas: El Padrino, El Nombre de la Rosa y El Código Da Vinci. En esa película hemos vivido, ya van a ser 11 años, hostigamientos, seguimientos, amenazas de muerte, juicios, una invención de que ahora yo soy la jefa de la mafia del Sur Chico, y muchísimas cosas más que nos ha pasado en 11 años de investigar. O sea, un libro que destapa una caja de Pandora. ¿Y qué hace la organización llamada Sodalicio contra los periodistas que destapan el caso? Es matar al mensajero en vez de atender el mensaje, ¿no es cierto? En ese momento y en varios momentos del caso Sodalicio, tanto Pedro Salinas como yo nos sentíamos solos, o lo que le pasó a José Enrique, que es una de las preguntas que le quiero hacer, porque nosotros, Pedro Salinas y yo, no tenemos el Washington Post, el Boston Globe, no tenemos a nadie, ningún periódico detrás. O sea, sacamos el libro y estábamos solitos y recibiendo las denuncias. Cuando acaba la película Spotlight, lo primero que destaca es todas las llamadas y que había un equipo de 15 personas y todos recibiendo las denuncias y todos trabajando. En el caso del libro, cuando salió el libro tenías a Pedro sin dormir en el Skype 24 horas y yo otro tanto recibiendo denuncias. Y así, en ese momento que uno se sentía cansado, pasó algo increíble y maravilloso de esta historia. Es como a la mitad del Señor de los Anillos, cuando uno cree que Frodo está ya a punto de morir y todo ya está mal, aparecen los elfos. Y mucha gente aquí que quiero agradecer por eso, por elfos, porque está mi mamá, mi papá, mi esposo, está Kate Harrison, Jenny Dador, que son como elfos, el mismo Paco Sanseviero, Fernando Llovera, bueno, mucha gente que está acá, José Ugaz, el estudio Ugaz, que digamos se pone ahí como el jefe de los elfos. José se pone como el jefe de los elfos, tiene las orejas bien parecidas a un elfo como yo, y entonces se ponen en el caso y nos dan y nos insuflan de la gasolina suficiente para continuar, porque créanme que no es fácil, ¿no? Cuando ellos se ponen a ayudar, siento que hay un equipo, está Raiza Arroyo, está Carlos Rodríguez, ¿no?, de la coordinadora, gente que de la nada está madrugada diciendo, oye, necesito este registro público, ya lo tengo, ¿no? Entonces, eso hizo que el caso cobre vida. Obviamente, la gasolina que nos la dan los juicios y el hostigamiento, porque un periodista que te persiguen sin haber publicado una línea te da mucha más ganas de seguir publicando, ¿no? Esa ayuda valiosa hace que hay que seguir con mejor periodismo, y por eso viene mi primera pregunta a José Enrique Escardó, que es un caso, digamos, muchísimo, muy parecido al nuestro, y de muchos años, y además él estaba en su momento, era mucho más joven que nosotros cuando sacamos el libro, y fue el primer denunciante a una organización en su momento más poderoso, donde tenías a los políticos, a los medios de comunicación y al empresariado con ellos, pensando que era muy prestigioso ser sodalite o ser amigo del sodalicio. ¿Por qué y qué costos trajo a tu vida ser el primer denunciante del caso Sodalicio, José? Wow, qué pregunta tan larga. ¿Tienen tiempo como hasta las 2 de la mañana más o menos?
Bueno, primero, estas denuncias surgieron 13 años después de que yo saliera del sodalicio. Yo no había entendido qué es lo que me había pasado. Yo sabía que algo me había pasado, sabía que no estaba bien, que me habían hecho daño, pero no entendía ni la magnitud, ni la intensidad, ni los detalles de lo que había pasado. Luego ya con cierta madurez, mientras estaba trabajando en la revista con mi padre, que trabajé un par de años, yo tenía una columna ahí llamada El quinto pie del gato, y un día decido, no sé por qué, contar. No se lo había contado a nadie, no lo había hablado con mis padres. Cuando yo me salí del sodalicio, cuando me escapé del sodalicio, mi madre me recibió en la casa, me gritó, me insultó y me metió una cachetada, ¿no? Por haberme ido del sodalicio. Porque pobrecito el cura Beto, ¿qué va a pensar, no? Y mi padre más o menos era como que había dejado una chamba y al día siguiente tenía que comenzar a buscar otra chamba. No hubo ningún tipo de atención nunca, ¿no? Cuando yo denuncio, saco la primera columna, se llamaba Los abusos de los curas. Son 6 columnas. No me imaginaba lo que iba a pasar. Sabía que por un lado iba a ser catártico para mí, por otro lado iba a ser peligroso también porque yo no estaba denunciando hechos sin nombres, sin apellidos. Yo había puesto nombres, apellidos, direcciones y un poco más de talla de calzoncillo, ¿no? De los involucrados. Y obviamente eso iba a traer represalias. Además, obviamente mis artículos no se llamaban Los abusos del sodalicio, porque en esa época, como le digo, nadie sabía qué cosa era el sodalicio. Entonces le puse Los abusos de los curas, y eso era un poco más pesado, ¿no? Comienza a recibir en la revista, ¿no? Llamadas. Mi padre comienza a recibir llamadas, comienza a recibir amenazas veladas, ¿no? Le decían que si yo seguía publicando esto, que iban a retirar la publicidad de la revista porque Cipriani los había llamado, ¿no? A unos amigos que eran empresarios católicos y les había dicho que no sigan poniendo publicidad en la revista. Y efectivamente comenzaron a hacer eso, comenzaron a retirar publicidad de la revista. Y era un equipo grande, como de 100 personas que trabajaban ahí, y se comenzó a sentir la pegada económica. Aún así, yo continué durante 6 semanas. La 5ª semana me llama mi padre y me dice: vamos a ir a almorzar con Ricardo Palma, ¿no? Que acaba de fallecer. Bueno, mi padre también falleció a mediados de año. Y me dijo, vamos a conversar con Ricardo Palma. Ricardo Palma era un eximio dirigente católico de los empresarios, ¿no? El dueño de Radio Miraflores. Me llevaron al restaurante Costa Verde, donde habían ambientado una parte que era con unas plantas, ¿no? Para que no se nos viera. Y Ricardo Palma me comienza a hablar y me dice: bueno, lo que tienes que hacer ahora, porque esto ya está ocasionando muchos problemas a la revista, lo que tienes que hacer ahora es, tu próximo artículo tiene que ser algo así como que se te apareció la Virgen, ¿no? Y te dijo que estaba, así me lo dijo, no estoy exagerando, se apareció la Virgen y te dijo que estabas equivocado al hacer lo que hiciste y que te arrepientes, ¿no? De lo que has hablado y que ya no vas a volver a tocar el tema. Entonces, yo quedé obviamente sorprendido. Mi padre estaba ahí también y él simplemente estaba en silencio. Y mi reacción no fue hablar de la Virgen, sino que mi siguiente columna, la 6ª, la última, ya no se llamó Los abusos de los curas, sino se llamó El nacimiento de Jes, que es el nombre que yo uso, son mis iniciales. Y abajo puse: o yo de nuevo crucificado. Y el gráfico que estaba al centro era una cruz invertida con, en vez de INRI decía GES, mis iniciales. Y en el artículo yo escribí una oración dedicada a mí mismo, como si yo estuviera rezándome a mí mismo como si yo fuera Dios. Y diciendo todo lo que me estaba pasando, todo lo que me habían hecho, todo lo que me estaban forzando a hacer. Conté que me estaban forzando a parar estos artículos, pero a modo de una plegaria, una oración. Y dije que en ese momento ya no iba a seguir escribiendo en la revista por las presiones, pero que iba a irme, por eso puse el nacimiento de GES, iba a irme a otros lugares como las redes sociales. Bueno, eso es porque no había redes sociales, estaba en internet, ¿no? Que iba a irme a internet y iba a escribir ahí.
y paré de escribir. En ese interín, en las semanas anteriores, me llegaron amenazas de muerte. Me acuerdo de una persona que se identificó como el pulpo bendito de 8 brazos, ¿no? Y donde describía cómo iban a llevarme a la plaza de armas y me iban a insertar un fierro hirviendo por el ano, ¿no? Si seguía hablando de estos temas. Luego de ello, obviamente yo me enteré que en el sodalicio había sido pues un terremoto, estaban hablando pestes de mí, comenzaron a desaparecer personas de mi entorno social, ¿no? Que ya no me hablaban, comencé a tener problemas de trabajo, estaba tratando de cambiar la imprenta, perdón, la distribuidora de la revista, y estaba conversando con el gerente de la distribuidora, para ser un venezolano, me acuerdo hace muchos años, y un día me llama y me dice: José Enrique, ¿tú has mandado un cura a hablar conmigo? Yo le dije: no, si tú has leído, no tengo muy buena relación con los curas, que digamos, como para mandarte uno para que interceda por mí de alguna manera. Me dice: sí, ha venido a buscarme un cura, así vestido de cura. Y luego averiguando, resulta que era un cura de sodalicio, no supe el nombre, que había ido a hablar con el gerente para decirle que no trabaje con nosotros, ¿no? Luego, obviamente, toda la gente de mi colegio dejó de hablarme de mi promoción. Muchos años después, ya cuando salió el libro, me escribieron y me dijeron que los disculpara, pero que ellos le habían creído a los del sodalicio y por eso me habían alejado de la promoción y no me llamaban para ninguno de los eventos ni nada. Intenté entrar a enseñar a una universidad, el decano de la facultad era un cura, no me aceptó obviamente por este tema, me lo dijo directamente, y se dedicaron a hacer una campaña de destrucción de mi imagen, diciendo que yo estaba loco, que estaba bajo el efecto de drogas, que tenía problemas psiquiátricos muy serios, y además por ahí también dijeron que yo era el anticristo, a lo cual respondí con un artículo en la revista diciendo que sí era el anticristo y puse algunas referencias históricas que tenían que ver conmigo, ¿no? Lo cual obviamente disculpen la palabra, los empinchó un poquito, ¿no? Pero fue muy gracioso para mí. Pero sí, debo decir que me destruyeron la vida, pero aquí estoy 21 años después y sigo hablando, y por más que me han amenazado de muerte muchas veces, hace unos 2 o 3 años me llamaron por teléfono para amenazarme de muerte y decir que me iban a matar a mí y a mi hija, aquí sigo. Ya no voy a preguntar nada más. No, es inevitable. Yo trato de ser fuerte, pero bueno, hay cosas que te mueven, ¿no? Sí, no, bueno, viendo hacia atrás, digamos, hoy el sodalicio ha cumplido 50 años y en el Estado peruano es como si esta noticia nunca hubiera pasado, ¿no? Me refiero a que se ha destapado un caso de abusos físicos, psicológicos y no solo sexuales. Y hasta ahora no ha cambiado ninguna de las políticas en las cuales, por ejemplo, ha pasado en Irlanda, ha pasado en Estados Unidos, donde ningún menor de edad ahora puede estar a solas con un sacerdote, con una autoridad que tenga mayor poder que él o con un profesor. Hasta ahora el Estado no ha cambiado en nada, no ha hecho nada para poder que estos casos no vuelvan a ocurrir. Y otra de las cosas que no ha hecho el Estado peruano es buscar a los periodistas que destaparon este caso para ver cómo ayudar a los sobrevivientes del caso sodalicio. ¿Alguna vez alguna autoridad del gobierno de turno, del Estado, los buscó, te buscó y te pidió alguna manera de ayudar y ver cómo poder hacer para que otras personas de otras organizaciones puedan también hacer denuncias parecidas a las que tú hiciste, José Enrique? Cuando saqué mis columnas, recuerdo que fui a buscar a congresistas. En esa época, en el Congreso recuerdo que estaba Luis González Posada, que era muy amigo de mi padre. Fui a buscarlo a él y a hablar con otros congresistas. Y yo digo las cosas con nombre y apellido, a mí no me importa. Si quieren negar algo, que vengan y me lo nieguen en mi cara. Pero Lucho González y otros congresistas de esa época, no recuerdo quiénes eran, me dijeron literalmente, SIC, voy a decir lo que me respondieron. Me dijo: José Enrique, tú estás bien huevón, ¿no? Que nosotros nos vamos a meter con la iglesia. Esa fue su respuesta.
y de ahí en adelante nunca más ninguna autoridad me ha buscado. Yo sí he buscado. En la campaña del 2016, ya cuando salió el libro y todo, comprometí a 3 candidatos al Congreso en ese momento. Uno de ellos entró. Él se había comprometido conmigo públicamente a través de Twitter que iba a iniciar una comisión investigadora del sodalicio en el Congreso, y así lo hizo. Alberto Belaunde hizo la comisión investigadora, y contra viento y marea, contra la presión del sodalicio, lobbies en los cuales iba Alessandro Moroni personalmente, que era el superior general de sodalicio, con Pierre Figari, ¿no?, el asesor de Keiko Fujimori, que es primo de Juan Mendoza Figari, uno de las autoridades máximas del sodalicio, y que fue mi compañero de colegio y con el cual yo entré al sodalicio y viví en San Bartolo con él. Se terminó volviendo mi enemigo en esto. Y a pesar de eso, a pesar de esos lobbies y todo, logró sacar la comisión, pero lamentablemente el informe que ya está listo no se pudo debatir porque fue bloqueado en el Pleno por el Fujimorismo, por Fuerza Popular, y luego fue disuelto el Congreso. Y en esta última campaña he comprometido también a varios candidatos, fueron como 25 candidatos de diferentes partidos que logré comprometer públicamente para que hagan este trabajo de sacar sacar el informe, ¿no?, del archivo y debatirlo. Y de ellos han entrado como congresistas creo que 6, y estoy esperando hasta ahora. Aprovecho la oportunidad que nos están viendo, seguramente ellos o algunas personas cercanas a ellos, para hacerles recordar su compromiso. Están las fotos con su compromiso firmado, yo las tengo, y espero que mañana, que ya deja de ser feriado, comiencen a mover eso, porque si no, yo tengo 21 años, como les digo, en esto, y dedicaré los próximos 5 en que van a estar en el Congreso a hacer que cumplan su promesa, ¿no? Gracias, gracias. ¿Has pensado, siempre me he preguntado, por qué todavía no has hecho una obra de teatro, un guión de película o un libro? Tú eres un muy buen comunicador, escribes muy bien. Sobre tu historia en peleando contra esta organización. No sé. Creo que estoy ocupado leyendo las de otros. Para mí fue sumamente importante que apareciera mi testimonio y también un capítulo dedicado a lo que yo hice en el libro de ustedes. Fue muy significativo. Y siento que mi plataforma por el momento es otra, ¿no? Es como un poco más de choque. Yo en Twitter estoy como muy presente, he llegado a tener ahorita hasta ya 32.000 seguidores más o menos, ¿no?, en los cuales siempre estoy hablando de este tema y estoy recordándoles a la gente lo que está pasando, ¿no? Pero probablemente llegue un momento en que sí vaya a escribir un libro o algo al respecto. Lo que pasa es que tampoco quiero como que la obra que yo deje, la obra escrita que yo deje, sea una obra sobre el sodalicio, porque mi vida no es una consecuencia de lo que me pasó en el sodalicio. Mi vida es algo mucho mayor. Mi vida es increíble al costado de la porquería que es el sodalicio, y no quiero que esa sea la obra por la cual se me recuerde. Quiero que sea simplemente un grano de una alergia que tuve en algún momento de mi vida, pero mi vida es mucho más que eso. Bueno, gracias. Bueno, antes de entrar a las preguntas del público, solo quería cerrar con una pregunta. Tú repites Indestructible, me gusta porque lo mezclas con tu nombre. ¿Cómo nace Indestructible? Bueno, sí, es una palabra que me ha acompañado hace muchos años, la tengo en mi biografía de Twitter. Hoy día me iba a hacer un tatuaje en la mano que decía Indestructible, pero se enfermó el tatuador, así que lamentablemente no lo pueden ver. Pero si me siguen en redes, por ahí la próxima semana que me tatúe lo van a ver. Todavía hay mucha piel para tatuar, así que hay muchas cosas que hacer. Indestructible es una palabra que llegó a mi vida a raíz de una canción de un grupo que a mí me gusta, que es Disturbed, que es un grupo de música de rock que sigo hace muchos años. Y tiene una canción que se llama Indestructible, ¿no? Así. Entonces yo sentí que eso era lo que a mí me pasaba en la vida, que había pasado por muchas cosas y que sigo pasando por muchas cosas, ¿no? Lo de mi espalda y muchos otros problemas, aparte de lo del sodalicio, cosas de mi familia y muchísimas otras cosas más, que
que me habían vuelto más que una ave fénix, ¿no? Tengo tatuada también la ave fénix por eso. Me han puesto en situaciones en las que me he sentido destruido, en las que me he sentido completamente a punto de ya tirar la toalla, ¿no? Y aún así he continuado. Entonces, para mí, esa palabra indestructible no significa que yo no me destruya, sino que cuando me destruyo me vuelvo a reconstruir, ¿no? Y eso, de eso se ha tratado mi vida, y eso se va a seguir tratando hasta el último momento, ¿no? Gracias. Bueno, antes, ya no vas a preguntar nada. No. Antes de eso quería, está un poco frío al comienzo, aunque no crea, me pongo un poco tímido Un poco frío, con estas cosas. Sí. Y quería, bueno, agradecerles a todos los que obviamente a ustedes por estar aquí, agradecer a quienes están haciendo el streaming, obviamente a Paco por darnos este lugar, que ya es la segunda vez que estamos haciendo un evento. Hicimos uno cuando Spotlight, ¿no? Hace unos años. Y agradecer la compañía de ustedes hoy día y a lo largo de estos años también con esta lucha tan difícil. Agradecer muy especialmente a Pedro y a Paola por el libro y por lo que ha significado para la lucha en el caso Sodalicio. Antes de ese libro yo estuve 15 años peleando solo y nadie me creía. Después de ese libro las cosas cambiaron, ¿no? 180 grados. Y eso obviamente se los debo a ellos. Y si el Sodalicio cree que nosotros nos juntamos y somos como una especie de secta, ¿no? Que en la cual estamos coordinando todo lo que hacemos todos los días, que lo sigan creyendo. No voy a decir si es verdad o es mentira, ¿no? Y tampoco voy a revelar a Sodalicio que hay gente de adentro que me da información. No quiero decirles eso porque si no van a comenzar a buscar a la gente de ahí adentro, ¿no? Es que yo no hay nadie. Sí, hay unos cuantos por ahí que me pasan información cada más o menos 2 semanas, ¿no? De lo que está pasando adentro. Les agradezco, seguramente están viendo ahí escondidos abajo de algún colchón, ¿no? Para que no los agarren a patadas sus superiores como nos agarran a patadas a nosotros. Y que el Sodalicio sepa también que si bien yo me escapé de su comunidad de Chincha, tuve que escaparme, nunca me voy a escapar de luchar por las víctimas y por la justicia, y que yo no soy una víctima de Sodalicio, yo soy un sobreviviente y que los voy a terminar destruyendo. Gracias. ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta? Gracias. Buenas noches, señor Escarpo. ¿Pudiera usted, por favor, mencionar a los congresistas electos que se comprometieron con usted, por favor, en la causa contra el Sodalicio, por favor? Échalos. No los voy a echar porque ellos se han comprometido, así que su problema si es que no hacen lo que se han comprometido. Yo me haré cargo de que al menos uno de ellos lo cumpla. Acá tengo guardado, déjenme ver un segundo, por favor. Mientras tanto, de repente, Paola, pues, mientras voy buscando, puedes comentar algo. ¿Puedes comentar algo? No, bueno, lo que quería contar es que parte de juntarnos hoy, digamos, no era un tema de hablar del caso Sodalicio como tal, sino de darle valor al conocimiento, al periodismo, a los libros y la importancia de que otra gente apoya el periodismo que está tan venido a menos en el Perú en términos de media tradicional, digamos, ¿no? Muchos de los periodistas estamos fuera en medios no tradicionales tratando de, digamos, poder sacar nuestras investigaciones, que yo en mi caso, Pedro Salinas me invitó por 3 meses. En este mes de diciembre cumplo 11 años investigando el Sodalicio y yo voy a cambiar de tema, lo juro, el otro año porque ya es mucho. Yo sí no voy a seguir 11 años más. La idea es publicar y sacar ya las historias, y por eso estamos publicando, aparte de todo este tema, con Raiza Arroyo. Se viene una nueva historia junto a Carlos Rodríguez, involucra una ciudad del norte, no voy a decir el nombre, y la idea es salir la otra semana en el diario La República.
Bueno, lo que pasa es que yo no ando muy al tanto de lo que es lo que está pasando ahorita en la política por una cuestión de salud mental. Pero sí tengo aquí quienes firmaron el compromiso. No sé quiénes ahorita están realmente ahí en el Congreso. Voy a decir algunos nombres. Bueno, todos los nombres. Ruth Luque Ibarra, Juntos por el Perú. Está. Es congresista. Hernán Núñez, que No está. Juntos por el Perú. Susel Paredes. Está. Manuel Ato, él fue el candidato al Parlamento Andino, él no entró. Marco Antonio Ceballos tampoco entró. Susel Paredes, acá está su foto. Úrsula Moscoso no entró. Naresca Kulki tampoco entró, pero ella ayudó mucho con este tema. Susana Chávez, del Partido Morado. Flor Pablo Medina. Ella sí entró. Pablo Medina. Ella sí entró. Ella también acá está. Sigrid Bazán, Juntos por el Perú, que sí está. Grace Vaquerizo, de Juntos por el Perú. No entró. Gaela, que tampoco entró, ella también se comprometió. Carlos Glave, tampoco entró, ¿no? Juntos por el Perú. No. Sergio Tejada, que tampoco entró, pero tiene un cargo ahora en el NAIF. En el Estado. Nancy Goiburo, un montón, ¿bien? Nancy Goiburo, Úrsula Moscoso, que no entró. Y creo que están todos, porque el resto son las fotos de ellos con los compromisos, ¿no? Ahí tengo las fotos de ellos así, ¿no? Con el compromiso en la mano, tengo las fotos de todos. Así que bueno, los que escuchan, también está, él sí entró, Ed Málaga, él sí entró. Joaquín Rey no entró, ¿no? No. Ángel Urquiza, Partido Morado, creo que tampoco entró. Y Gustavo Sesti, del partido Somos Perú, que tampoco entró. Pero bueno, son varios los que se han entrado, así que espero que comiencen a chambear desde mañana. Bueno, solo para cerrar, quería que nos cuentes, como tú dices, tu vida no empieza ni termina con el sodalicio. Si tienes algún proyecto para el próximo año, ¿en qué has pensado? Porque tú eres un comunicador, publicista, escritor, y nunca dejas de sorprendernos con cada giro en tu vida. Sí, en verdad me sorprendo yo también, no sé qué va a pasar. No tengo idea, pero bueno, ahí sigo adelante. Quiero agradecerte a ti, Paola, especialmente. Tú sabes el cariño que te tengo, es un cariño especial porque Paola, a diferencia de nosotros, no ha sufrido abusos del sodalicio. Paola se metió en esto por 3 meses supuestamente, ya tiene 11 años y está sufriendo toda una cantidad de ataques, ¿no? Y de ataques arteros de gente del propio sodalicio, gente cercana al sodalicio, ¿no? Entre ellas una de las personas que más daño ha querido hacernos, difamándonos a través de un pasquín que tiene en internet, ¿no? Que leen más o menos 14 personas, pero que igual está dando vueltas, que es Luciano Reboredo, ¿no? Al cual desde aquí le mando un saludo y le agradezco porque hizo un diseño sobre un polo que le iba a traer hoy día, pero lamentablemente preferí las calaveras para estar en juego con mi bastón y con todo lo demás, entonces dije voy a traer calaveras. Pero es un polo que él puso para tratar de insultarme, que era un polo negro con la parte de atrás con el Baphomet, ¿no? Este símbolo satánico, ¿no? Y era un pelado así con ese polo. Entonces me encantó el diseño y me lo mandé a hacer, así que quiero agradecerle a él por haber tratado de insultar y haberme dado la posibilidad de hacerme 2 polos muy chéveres con los cuales ando muy orgulloso por la calle. Quiero que sepa Paola y Pedro también que siempre voy a estar ahí, no es mucho lo que yo puedo hacer, pero siempre voy a estar ahí para lo que necesite y para darles mi apoyo y mi cariño en el momento en que lo necesiten. Gracias. Bueno, para cerrar, 2 cosas. Voy a hacer un selfie con todos ustedes y va a haber como en cualquier conmemoración conmemoración, hay una sorpresa. Así que todos los que estén acá van a pasar y van a recibir una bolsita de recuerdo de este evento. Es una anti-sorpresa por la anti-celebración del aniversario 50 del sodalicio.
Yo no sé tomar selfies. A ver, ahí entran todos, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Todos recojan su bolsita.